Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y el momento en que nos estén viendo. Vamos a continuar en nuestra clase de hoy, de este CPO, de este ciclo de derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho al aborto como derechos personalísimos. Y hoy vamos a estar abordando la perspectiva del derecho penal. El derecho penal durante muchos años fue el dueño y señor de esta materia porque se criminalizaba la interrupción del embarazo y sigue criminalizada en algunos casos y sigue criminalizada también en algunos países de la región. Este es el primer curso que estamos dando desde la sanción de la ley 27.610 y por supuesto esto introduce en todas las áreas modificaciones y nosotras también como docentes, como red de profesoras de la Facultad de Derecho y desde la campaña por el derecho al aborto estamos haciendo un monitoreo de cómo será y cómo está siendo la aplicación de la ley. Si bien hay distintos casos que se presentaron en diferentes lugares del país para tratar de bloquear el acceso a este derecho, en ningún caso ha sido exitosa la obstaculización judicial, pero todavía se calcula que hay 1.500 mujeres criminalizadas por causas de abortos, por casos anteriores a la ley, ¿no? Entonces de eso también vamos a estar hablando en la clase de hoy. Así que le damos la bienvenida a nuestras profesoras invitadas. En primer lugar vamos a estar con la profesora Lucía Gallagher. Ella es integrante de la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA y también da Derecho Penal en esta facultad. En la segunda parte vamos a estar con la doctora Alejandra Tolosa. Ella es integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es de CLADEM y es de Chubut y ha sido una de las abogadas que ha litigado en derecho penal o tratando de que no criminalicen a médicas por causas de interrupciones legales del embarazo en el momento en que todavía no era interrupción voluntaria del embarazo. Y para finalizar nos va a acompañar también Rosana Fanjul de la campaña por el derecho al aborto, que está en la comisión que hoy dentro de la campaña intenta liberar y desincriminar a las mujeres que están presas por causas de abortos hechos antes de la vigencia de la ley. Así que bueno, le damos la bienvenida a Lucía y te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía María José. En primer lugar, agradecer la convocatoria a esta clase y celebrar espacios como este en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La verdad que es de suma importancia, bueno, por todo lo que adherir en todo a lo que decía recién María José. La verdad que existan materias como esta en la Facultad de Derecho es un paso gigante para lo que significan los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina y en la región también. Así que bueno, eso lo quería destacar. Bueno, vamos a meternos ya en lo que tiene que ver con el aborto en el Código Penal, en el derecho penal. La idea es que en esta primera parte que veamos conmigo toda la parte teórica, digamos, la parte normativa del aborto en el Código Penal. Yo voy a hacer una presentación en PowerPoint, ahora los voy a perder y las voy a perder un poquito de vista por un ratito. La presentación la voy a dejar con material si les interesa. Y después, bueno, Alejandra va a ir más a los casos, a la casuística, así que, bueno, esperemos que quede bien completa. Voy a intentar hacer la presentación. A ver, vamos a quitar la pantalla. Permiso, acá estamos. Bien. Bueno, entonces, ahí va, ahí va, ¿no? Creo que ahí se está presentando. Sí. Bien, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de criminalización del aborto, no? Ciertamente
cuando hablamos de criminalización del aborto, estamos refiriéndonos a la construcción de democracia, ¿no? A cómo un país construye democracia, ¿no? La criminalización del aborto tiene que ver necesariamente con la construcción de la democracia y su penalización está conformada por castigos no solo en forma penal, sino también en forma moral. Y ambos castigos, el penal y el moral, están dados sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? En este caso. Y sobre el cuerpo de la mujer, lo que hace, el castigo sobre el cuerpo de la mujer, lo que hace es, o lo que ha hecho durante todo este tiempo, es empoderar a la corporación médica, ¿no? Porque básicamente la corporación médica, lo que ha sucedido con la corporación médica es que se ha beneficiado mayoritariamente, económicamente, a costa, casi siempre, en el peor de los casos, a costa de la vida de las mujeres. Pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que siempre que se criminaliza siempre que el legislador o que una sociedad decide criminalizar algún comportamiento, lo que hace es construir democracia. En este caso, cuando una sociedad o un poder decide criminalizar el aborto, lo que hace es construir democracia. En nuestro caso, en el caso de la Argentina, en el Código Penal nosotros tenemos distintos tipos de penas, ¿no? Tenemos la pena en suspenso, la pena de multa, la pena de inhabilitación y la pena más grave que prevé nuestro Código Penal es la pena de prisión, la pena de encierro en un establecimiento carcelario. Esa es la pena más grave que prevé nuestro Código Penal. Y el legislador, en el caso del aborto, decidió penarlo con la pena más grave que tiene prevista, que es la pena de prisión. Es decir, eligió la máxima expresión del poder punitivo, que es la pena de prisión, para penar el delito de aborto, teniendo todas las demás penas, ¿no? Elige la pena más grave para penarlo. Fíjense en esto de cómo construye la democracia al elegir cuál es la pena con la que va a reprimir el delito de aborto, elige la pena más grave. Esto para que veamos cómo va armando la punición del hecho que decide legislar y decide penar con pena de prisión. Entonces decide la máxima expresión del poder punitivo, decide penarlo con pena de prisión. Ya sabemos que la pena de prisión no ha evitado la clandestinidad, ¿no? Que a pesar de que se ha venido penando ahora vemos desde cuándo, ¿no? Pero se ha venido penando con pena de prisión el delito de aborto, los abortos clandestinos han sucedido de todas formas, ¿no? O sea, aún cuando se ha venido penando con penas de prisión no bajas en términos de años, el aborto clandestino siguió sucediendo de todas formas. Después, aún cuando las estadísticas, acá quiero aclarar 2 puntos, ¿no? Pero aún cuando las estadísticas en condenas por abortos son bajas en función de otros delitos por los cuales se condenan a las mujeres, fíjense que no hay, en las estadísticas, no se condenan a las mujeres por el delito de aborto propiamente dicho, sino eso creo que lo van a explicar un poquito más adelante. No se condena en la carátula los delitos, el delito no aparece como delito de aborto, sino muchas veces, la mayoría de las veces aparece por homicidio agravado por el vínculo, sino se caratula como otro tipo de delito, no como aborto. Y además, la mayoría de las mujeres que están privadas de su libertad en la Argentina y en Latinoamérica, y entiendo que en el mundo pasa lo mismo, no están condenadas por este tipo de delitos, sino están los delitos por los cuales se las vincula a las mujeres tienen más que ver con tráfico de estupefacientes y trata de personas. Siempre también tienen que ver con el patriarcado, pero bueno, no estamos no con el delito de aborto.
digamos, aún así se lo sigue penando con pena de prisión. Después, el Código Penal también funciona como una suerte de coacción anticipada, ¿no? Porque el hecho de estar sometida a un trámite penal genera para la mujer un gran temor, ¿no? Genera un estigma y eso en sí mismo es una coacción anticipada, ¿no? Para la mujer estar sometida a un trámite penal. Y además, ahí yo pongo en el PowerPoint derechos humanos de las mujeres, porque fíjense cómo hay una pena de prisión prevista para el delito de aborto, decimos esto de que la pena de prisión no evita la clandestinidad, aunque las estadísticas por delito de aborto son bajas, hay una coacción anticipada, bueno, parece como que hay una sobreintervención, ¿no? En lo que tiene que ver con el delito de aborto en relación a las mujeres, ¿no? Esta sobreintervención que hay en relación al delito de aborto genera una intervención desproporcionada, ¿no? Y ha sido considerada por numerosos organismos de derechos humanos como violatoria de los derechos humanos de las mujeres. Bien. Les decía entonces que el Código Penal argentino, si bien ha sufrido muchas modificaciones y hoy ya es una suerte de compendio de normas, si ustedes lo ven, si lo están estudiando ahora, van a ver que tiene múltiples modificaciones y hoy ya no parece un código, un único código, sino parece un compendio de normas que a veces parece que se confunde y no se entiende nada. El Código Penal argentino original es del año 1921, tipificaba el delito de aborto como un delito contra la vida y establece la reclusión o prisión para quien lo efectúa y para la mujer que cause o consienta esa práctica. Ahí establece, ahora vamos a ver, en realidad lo sigue estableciendo en alguna medida, vamos a ver que la ley ahora puso un límite, pero en realidad el delito sigue estando a partir de una determinada semana, pero bueno, el delito sigue existiendo, no es que se eliminó completamente. Bueno, ahí yo pongo reclusión o prisión. En realidad hay una diferencia entre la reclusión y la prisión. La reclusión ya ahora fue derogada por un fallo de la Corte, que es el fallo Méndez-Nancy, pero la reclusión era una forma de cumplir la pena de prisión más grave, digamos, así explicado fácilmente. Ya ahora ya no existe más, ahora es solo la pena de prisión. No hay diferencia entre la reclusión y la prisión, pero bueno, eso quedó medio viejo. Bien, el actual artículo 88, reformado por la 27.610, dice que, por eso les digo que el delito de aborto continúa en el Código Penal, no es que fue derogado ni fue sacado del Código Penal, dice que es reprimida con 3 meses a 1 año la persona gestante, esto es un dato importante, ya no habla más el Código Penal, ahora vamos a ver cómo estaba legislado antes, ya no habla más de mujer, eso es un dato importante, ¿no? Que antes el Código Penal se refería solamente a mujer, ahora eso se cambió, habla de persona gestante, que luego de la semana 14, y siempre que no mediara en los supuestos del artículo 86, ahora vamos a ver cuáles son los supuestos, causare su propio aborto, consintiere a otro que lo causare. La pena puede eximirse cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta y la tentativa de la persona gestante no es punible. Es decir, hay una pena de prisión, ¿sí?, de 3 meses a 1 año para la persona gestante que cause su propio aborto luego de la semana 14. ¿Sí? O sea, es decir, se sigue penando a la mujer que se realiza un aborto después de la semana 14. O sea, todo eso de lo que hablábamos hace un ratito sigue existiendo para la mujer. Digo, esto para analizar.
o sea, sigue existiendo esta suerte de castigo. Y bueno, el artículo 86, que es el que tanto celebramos, ¿no? Que habla de que no es delito el aborto hasta la semana 14, inclusive fuera de ese plazo, no será punible el aborto, y acá habla de los 3 supuestos del artículo 86 que les decía hace un ratito. Cuando el embarazo fuere producto de una violación, en este caso se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante. En las niñas menores de 13 la declaración no es requerida. Y acá el supuesto 2, cuando estuviera en riesgo la vida o la salud integral. Esto es muy importante, lo de la salud integral. Se refiere a la salud integral en los términos de la Organización Mundial de la Salud, no solo la salud física, sino también la salud psicológica o la salud emocional, mental, ¿sí? De la persona gestante. El viejo artículo 86, el que estaba en el Código Penal anterior a la sanción de la ley, establecía 2 excepciones, las 2 excepciones como estaban formuladas antes, ¿no? De las que acabo de leer. Dice que si el aborto se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no podía ser evitado por otros medios, o si el embarazo provenía de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal debería ser requerido para realizar el aborto. Bueno, en la redacción anterior, el problema que se generaba era para evitar el peligro para la vida o la salud de la madre. Había una discusión, ¿no? Con el término salud, esto que yo les comentaba recién, si incluía solamente la salud física. Esa discusión ya ha sido saldada con la nueva redacción en función de esto que incluye la salud integral. Ahora, según la definición de la Organización Mundial de la salud es el bienestar físico, salud mental y social. No solo se refiere a la ausencia de enfermedad, ¿no? Y debe considerarse, por supuesto, ahí yo les hice el listado: el síndrome de estrés postraumático, la depresión profunda, el intento de suicidio, la mujer o la persona que ha sido víctima de violencia. Todas esas cuestiones deben ser tenidas en cuenta a los fines de considerar el término salud, ¿no? Bien, cuando hablamos de vulnerabilidad, a qué nos referimos cuando nos referimos a vulnerabilidad, porque siempre que hablamos de aborto o de acceso al aborto, tenemos que hablar de mujeres vulnerables, ¿no? O mujeres que están en estado de vulnerabilidad. En realidad, siempre que hablamos de código penal o de derecho penal, tenemos que referirnos a personas que están en estado de vulnerabilidad, porque las personas que acceden al sistema penal, no solo como imputados, sino también como víctimas, son personas que están en estado de vulnerabilidad. No sé qué acercamiento han tenido, si ya han cursado derecho penal, supongo que sí, si están en el CPO, pero esto es propio del derecho penal, y esto no escapa al delito de aborto. Bueno, yo ahí puse cómo accede una mujer a una interrupción voluntaria del embarazo, o una persona, perdón, que fue violada, ¿no? ¿Cómo es que accede? Y acá decimos, bueno, no es posible, no podemos afirmar que que la norma del Código Penal protege en igualdad de condiciones a todas las personas gestantes para poder acceder al aborto, tanto al aborto legal como al aborto no legal, ¿no?
En muchos casos, y esto también seguramente lo van a ir charlando en las distintas clases que han tenido o que van a tener, en muchos casos en los hospitales públicos, cuando incluso antes de la ley, y bueno, ahora con la ley quizás va a empezar a suceder menos, pero antes de la ley, en muchos casos en los hospitales públicos se les pedía autorización. Eso fue lo que generó el fallo FAL, que ahí yo lo anoté. Entiendo que Alejandra en su charla va a ampliar un poco más sobre el conocido fallo FAL, que tiene que ver con esto, con el pedido de una autorización judicial. Bueno, ahí la Corte habla específicamente sobre la obligación que tienen los estados nacionales y provinciales de garantizar el acceso a los abortos legales que tienen los estados y nacionales y provinciales, y los poderes ejecutivos tienen que implementar protocolos hospitalarios para poder garantizar el acceso de las personas a un aborto legal. Pero bueno, esto les decía, ¿no? Que a veces las mujeres que viven en estado que están en un especial estado de vulnerabilidad, no llegan a una asistencia médica privada, y entonces, bueno, no pueden acceder, no pueden acceder a un aborto en un hospital público en iguales condiciones, ¿no? Esto que ya todos y todas sabemos que suceden. Y aún cuando acceden, cuando una vez que traspasan todas las barreras para acceder, se les realiza el aborto sin anestesia, la inducción se puede hacer también sin anestesia, obligan a la persona gestante a padecer un dolor innecesario, a veces hay malos tratos psicológicos, hacen interrogatorios que no tienen que hacer, hay ciertas cuestiones intimidatorias, hay abandono, bueno, a veces en algunos casos cuando se hacía de forma ilegal se proporcionaba el misoprostol, por ejemplo, sin control, o sin control médico, sin analgésicos. Entonces, al no haber diagnóstico médico, el dolor se usa, o sea, a veces que la mujer, digamos, para no, incluso ahora que es legal, para no atravesar ciertos procesos, el dolor se usa como señal, ¿no? De que el aborto está en curso. Bueno, todas estas cuestiones las atraviesa una mujer que está en estado de vulnerabilidad, ¿no? Que no puede acceder a otros medios, o a los medios que sí podemos o pueden acceder las mujeres que no están en estado de vulnerabilidad. Bien, esto vinculado al fallo FAL, el artículo 85 bis, y es muy importante que esto lo incluye la ley, la nueva ley, dice que el funcionario público o funcionaria o la autoridad del establecimiento de salud profesional o personal que dilate injustificadamente, y vinculado también a lo que estaba diciendo, obstaculice o se negare en contravención a la normativa vigente a practicar un aborto, será reprimido con prisión de 3 meses a 1 año. ¿Sí? Esto también es importante para tener en cuenta. Digamos, los funcionarios públicos no se pueden negar o dilatar injustificadamente a practicar el aborto en los casos que está legalmente autorizado. Esto no existía en la redacción anterior y pareciera que es un poco de presión, bastante de presión, para que los profesionales realicen la práctica siempre que esté legalmente autorizado. Bien, yo ahí puse el aborto castigado también como tortura. Bueno, ahí un poco me adelanté recién cuando les decía lo de las restricciones médicas. La mujer
en algunos casos sufre tortura, ¿no? Cuando se lo realizan sin anestesia, cuando la obligan a padecer malos tratos psicológicos, cuando la someten a interrogatorios, cuando tiene que pasar por situaciones que en una práctica realizada bajo control médico y como tendría que ser, no debiera pasar por ninguna de esas situaciones injustamente y debería ser una cuestión solamente una práctica médica que, bueno, que también seguramente lo van a ver en alguna clase que tengan próximamente. Y después, bueno, el aborto castigado directamente con la pena de muerte, que es cuando la mujer es directamente sometida a la clandestinidad, ¿no? Se entiende que hay entre 70 y 300 mujeres que mueren por año en abortos clandestinos. Esta cifra, bueno, que también seguramente la habrán escuchado en años anteriores cuando se discutió la ley, ¿no? Las cifras, por supuesto, que no son exactas, pero son los números aproximados de muertes maternas según el Ministerio que brinda el Ministerio de Salud, y la mayoría, se estima que la mayoría de esas muertes son por abortos clandestinos. Así que, digamos que es un número bastante grande. La prohibición del aborto, el resto de los artículos que incluye la ley, el 85, nos habla de 3 a 10 años cuando se obra sin el consentimiento de la persona gestante. La pena puede ser de hasta 15 si la persona luego se muere, ¿no? De 3 meses a 1 año con el consentimiento de la persona gestante, luego de la semana 14. Esto es para la persona que causa el aborto, ¿sí? No ya para la propia persona que causa su propio, sino para la persona que lo realiza. Y el 87 es también de 6 meses a 3 años, el que con violencia causa un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo. Es como una suerte de imprudente, ¿no? Si el estado de la persona gestante fuere notorio o le constare. Sí. Ese es el 87. Yo les traje algunas cuestiones que tiene el proyecto de Código Penal. El proyecto de Código Penal está presentado antes de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tiene algunas cositas, es interesante porque el proyecto, a pesar de que se trabajó tanto y que supuestamente era tan innovador, es un proyecto de Código Penal súper represivo, tiene algunas cositas interesantes, pero el proyecto no preveía la interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, se los traje para que lo tengamos en cuenta. Por supuesto que el proyecto no va a ir para atrás con la IVE, eso desde ya, pero bueno, se los traigo porque me parece que es interesante. El proyecto decía que si se imponía alguna sanción penal, esta podría ser en suspenso, ¿sí? No era pena de prisión. Se introducen algunas penas alternativas, el arresto domiciliario y tareas comunitarias. Para los médicos que practicaran abortos se podían poner estas sanciones alternativas. Esto me parece que estaba interesante. Se aclaraba que en cualquier mujer podía abortar si el embarazo provenía de un abuso sexual, conforme el fallo FAL. Eso estaba aclarado específicamente, eso estaba bueno. Se ampliaba el concepto de salud conforme los estándares de la OMS, y se aclaraba que el aborto no era punible si se hacía para evitar un riesgo a la vida o a la salud física o mental de la mujer. También estaba aclarado expresamente, eso era interesante también que lo aclararan,
porque eran todas cosas que no estaban bien aclaradas en el Código Penal, todo esto antes de la sanción de la ley. Se agregaba el delito del aborto imprudente, la mujer no era responsable de ese delito. Se agregaba el delito de lesiones a la persona por nacer, ahí es una cosa medio, no sé, rara, porque no expresaban bien a partir de cuándo ni cómo. La mujer no era responsable de ese delito, y se agregaba el delito de violencia contra la mujer en el marco de las prácticas obstétricas. Eso me parecía súper interesante. Quería ver bien cómo, pero bueno, eso me parecía que estaba... me parecía que estaba súper interesante también para agregar. Bueno, sobre esto, sobre la prohibición del aborto en el derecho penal, yo, ahí se terminó mi power, pero yo quería agregar que básicamente es el aborto en el derecho penal tiene que ver con, la prohibición del aborto tiene que ver con el control de la mujer, ¿no? Y el control sobre su soberanía reproductiva. Y esto es sobre su cuerpo. En realidad lo que hace es obligar a la mujer un poco esto lo dice Rita Segato, ¿no? Obligar a la mujer a comprender que su cuerpo le pertenece solo en parte, ¿no? Ella no lo dice con esta palabra, pero bueno, tu cuerpo te pertenece, pero solo en parte. Cuando se trata de derechos reproductivos, no. Le pertenece al patriarcado. Entonces lo que hace es la prohibición del aborto es la vamos a controlar, ¿no? Te controlamos. ¿Y cómo te controlamos? Te controlamos a través del poder punitivo. Y a través del poder punitivo y a través de su faz más represiva, que es, de su fase más represiva, que es la pena de prisión. Y la pena de prisión es la pena de cárcel, ¿no? Y la cárcel es, sin dudas, la cuna del patriarcado. Eso es lo que yo quería dejar como reflexión, ¿no? Es el control de la mujer, control de la mujer, control de su soberanía reproductiva, poder punitivo a través del derecho penal, cárcel, cuna del patriarcado. Fíjense cómo todo está, en definitiva, terminamos siempre en el mismo lugar. Bueno, esa es mi intervención. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo igual les voy a dejar mi correo. Les quería dejar también 2 libros para recomendarles. Creo que se los dejé en la bibliografía. Uno es el libro de María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego Hoyos, que es Dicen que tuve un bebé, sobre eventos obstétricos. La verdad que es súper interesante para que lo vean. Y después el otro es el libro de la red de profesoras, donde la profe escribe, no yo, sino su profe titular, Aborto, la marea verde del derecho. Ahí creo que se ve bien. Bueno, antes de la sanción de la ley, ambos, pero bueno, súper interesantes para que los lean. Y bueno, eso fue todo. Si no hay preguntas, paso a el video de Alejandra. Y bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado y les quedo a disposición para cualquier pregunta, intervención, cuestión que quieran. Les voy a dejar mi mail acá en el chat y les vuelvo a agradecer. Veamos si hay alguna pregunta de los alumnas que están conectados. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Nos lo escriben. Ahí Lucía.
Ah, no, Lucía pone Todo. su voz. Ok, bueno, si no, si ya estás, ponemos la grabación de Alejandra. Sacar esto. Entonces, ahora con la doctora Alejandra Tolosa. Me voy a sacar la cámara, así se ve mejor. Perfecto. Vos después pasás el segundo, ¿verdad? Sí, sí. Primero pongámoslo Ahí va. en pantalla. Buenos días, muy contenta de estar acá en esta materia que considero un gran avance, que esté en la currícula de esta facultad, considero que es un gran avance, por eso valoro enormemente a quienes hacen posible esto, incluyendo, por supuesto, a estudiantes que son quienes dan sostenimiento a esta materia. En lo personal también un gusto enorme participar con Lucía, compartir espacios con María José, a quien claramente la ubico en un lugar de suma importancia en esta creación y sostenimiento de la materia. Es un placer compartir con compañeras como Mabel Bellucci, como Nina Brugo, como Estela Maris Manzano, como Marta Rosenberg, como todas las compañeras en realidad, que están participando en esta materia. En mi caso voy a intentar transmitir nuestra experiencia en la provincia de Chubut, en la provincia donde resido, en relación a casos importantes que tuvieron que ver con la justicia y los derechos sexuales y reproductivos. Específicamente mencionando el caso FAL, el caso también, el primer antecedente de la sanción a un juez que había obstaculizado la práctica, también el caso de la persecución penal a una médica, Estrella Perramón. Como ya se ha visto en este curso, el caso FAL, que llegó a la Corte Suprema de Justicia en el 2012, marcó un hito muy importante en relación al reconocimiento de este derecho de las mujeres al aborto no punible. Por primera vez, la Corte se pronunció claramente en el sentido de garantizar los derechos constitucionales de las mujeres y abordó la problemática, los obstáculos de la práctica, del acceso a la práctica, indicando también políticas públicas al Estado concretas. Este caso se dio en la provincia del Chubut, cuando un defensor de menores en la ciudad de Comodoro Rivadavia obstaculizó el derecho de una niña que había sido violada y que había pedido realizarse un aborto. El defensor en su momento alegó derechos del niño por nacer. La Corte señaló en ese momento, como primera vez, que el aborto era legal cuando existía peligro para la salud o de la mujer, claro, o para la vida. Y también en todos los casos de violación. Esto aclaró las dudas que en todo caso podían haberse dado hasta ese momento. También ordenó políticas públicas concretas al Estado y aclaró que quienes obstaculizaban estas prácticas incurrían en delitos penales, en responsabilidades penales. Este caso, bueno, llegó al Superior Tribunal de la Provincia del Chubut y luego a la Corte Suprema, en los dos casos ya considerando la materia abstracta porque se había producido la práctica, pero era importante para la Corte y para el Superior Tribunal marcar estas cosas claramente. Sin embargo, más allá de lo claro que quedó en la Corte Suprema y hasta la legalización de la práctica, hubo una larga historia de negación de este derecho y también de violaciones a otros derechos íntimamente ligados, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la intimidad, a no sufrir torturas, etc. Casos en los que las violaciones tenían que ver con intentos de obstruir la práctica legal,
desde distintos ámbitos, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito del Poder Judicial, también desde organizaciones religiosas, fundamentalmente desde estos tres espacios. También situaciones en las que por un lado se criminalizaba a mujeres en emergencia obstétrica, pero también que se criminalizaron mujeres y varones que en cumplimiento de su deber jurídico garantizaron la práctica. Este es el caso puntual de la médica Estrella Perramón, que les voy a contar en adelante. Lo importante en el caso Estrella Perramón, que yo quería poner el acento, es en la importancia de la movilización social, lo que se podría denominar hoy movilización legal. En todos estos casos en que se obstaculizaron las prácticas o se intentó obstaculizar las prácticas o criminalizar a cuerpos gestantes o a profesionales que intentaron cumplir con sus obligaciones jurídicas, los funcionarios y funcionarias que intervinieron obstaculizando esto o poniendo trabas al acceso a este derecho, claramente privilegiaron sus convicciones personales antes que aplicar claramente la ley. Así se apartaron de los principios de justicia que tienen que regir en un Estado de Derecho, separados de lo que tiene que ver con las convicciones o sentimientos o ideas religiosas. Porque en estos casos no se trataba de errores de derecho, mucho más después del fallo de la Corte Suprema, ni de error en la aplicación, sino claramente de posiciones conscientes contrarias a la ley. En relación al Poder Judicial puntualmente, hubo en ese trayecto hasta la legalización de distintos, digamos, supuestos de obstaculización y de negación de esta práctica y de otros derechos. Uno, cuando el Poder Judicial interviene a partir de una denuncia de un aborto que está permitido por ley. Esto en general, la mayoría de esas denuncias tuvieron que ver o vinieron desde organizaciones denominadas pro vida o por funcionarios y funcionarias de los distintos ámbitos. También en los casos de persecución del delito de aborto, muchas veces se ha dado a partir de la violación del secreto profesional. Esto es el caso en general, según los relevamientos, de mujeres pobres de entre 18 y 22 años, que luego de una emergencia obstétrica terminaron criminalizadas, entraron al hospital público con una emergencia de salud, con un riesgo a su vida, y terminaron saliendo del hospital con custodia policial, como es el caso de Belén en Tucumán, de Carla en Pilar, de Yamila en Rosario, de María en Santiago del Estero, y siguen y siguen. En la mayoría de los casos se trataba de trabajadores de la salud que fueron quienes hicieron la denuncia, y también organizaciones religiosas, en muchos casos anoticiadas por los trabajadores y trabajadoras de la salud. Esto a pesar de que ninguna información obtenida como consecuencia de la atención médica puede ser utilizada como prueba en contra de una persona. La justicia, a pesar de esta violación, ha dado lugar en muchos casos a las acciones penales. Ha continuado con las acciones penales más allá de este inicio de acción, con estas pruebas. En esto es importante el fallo Valdivieso, en donde quedó claro que el Estado no puede servirse de un ilícito como la violación del secreto médico para someter a investigación
a una persona, sobre todo cuando recurre a un servicio de salud para salvar su vida. También el Poder Judicial ha tramitado con diversos resultados acciones de inconstitucionalidad de los protocolos vigentes en distintos ámbitos territoriales del país. Y por otro lado, también el Poder Judicial ha dado curso a la persecución penal de activistas acusadas por daños e incitación a la violencia, en el caso, por ejemplo, de una pintada en la provincia de Jujuy, en donde un pastor evangélico hizo la denuncia y distintas activistas fueron perseguidas penalmente por el delito de daños e incitación a la violencia y a los delitos. También, por último, ha dado curso a persecuciones penales contra profesionales de la salud que han garantizado este derecho. Esto en un modo de herramienta de, por un lado, obstaculizar el derecho al aborto legal y, por otro lado, ejercer un modo de disciplinamiento, intentando desalentar para los profesionales de la salud esta práctica. Claramente no existe ningún caso en donde el Poder Judicial haya cumplido con su deber de investigar hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de profesionales, por ejemplo, de servicios de la atención de la salud. Sí, por suerte es importante que se empiezan a registrar casos de sanciones contra quienes han obstaculizado el acceso a la ILE. Un importante caso se dio también en la provincia del Chubut, que es el que les quería comentar, del caso del juez Colabelli de la ciudad de Esquel, un juez que no casualmente fue el que en primera instancia condenó a la médica Estrella Perramón. Actualmente podemos decir que hay otros avances, además de distintos antecedentes de sanciones a jueces y juezas o defensoras que han obstaculizado o pretendido hacerlo. Un avance en este sentido es el registro de público de magistrados y magistradas denunciados por situaciones vinculadas a violencia de género, que hoy ya se encuentra tramitando algunas denuncias, como por ejemplo al juez Javier Anzoátegui y también José María Risi del Tribunal Oral número 8. Volviendo al caso de la sanción del juez Colabelli, este caso se dio cuando en la ciudad de Esquel una fiscal a cargo de una causa por violación con una niña comunicó al juez la práctica de la ILE para que se garantice, para noticiar y que se pueda garantizar desde el juzgado la extracción del ADN y la preservación de este material biológico para la investigación de la violación. Pero el juez Colabelli entendió que, y así lo dijo, que ese anoticionamiento para que pueda preservar la prueba para la investigación, en realidad era un pedido de autorización para realizar la práctica y que en ese caso él no autorizaba la práctica. Por lo tanto, se suspendió esa fecha para la extracción, fue a la Cámara, por suerte tuvo, digamos, la rapidez y se pudo lograr en un término razonable la práctica. Pero luego de esto, frente al actual ilegítimo del magistrado, distintas organizaciones, por ejemplo, el CLADEM, Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, organización que integro, junto a la Casa de la Mujer, Fundación Ñuque Cuyem Madre Luna,
En ese momento denunciamos ante el Consejo de la Magistratura el accionar del juez. En ese caso, por suerte, más allá de que la sanción fue casi simbólica en cuanto al monto de la sanción, el monto pecuniario, sí fue un antecedente importante porque se consideró realmente que el juez había incurrido en una falta grave y en abuso de poder. Sin embargo, bueno, claro, el juez continuó en sus funciones hasta que, y así es que fue el juez que participó en primera instancia con el caso de Estrella Perramón. El caso de Estrella Perramón es un caso emblemático en la provincia y también en el país de persecución a una profesional que solo había cumplido con la obligación legal de garantizar la práctica. También es importante el caso en relación a que nos sirve como herramienta para poder reflexionar sobre las experiencias que se van sucediendo, experiencias locales, concretas, sobre todo los aprendizajes que las articulaciones de diferentes marcos jurídicos, políticos y sociales, fundamentalmente. El caso en sí es de una médica residente en el año 2015 que en el pueblo del Maitén, en la provincia del Chubut, en el hospital subzonal del Maitén, garantizó la práctica a una joven de 17 años que lo había requerido. Esta joven, lamentablemente, falleció por causas que se desconocen y que no se investigaron, falleció una semana después en el hospital de Esquel, un hospital de mayor complejidad que el del Maitén. A pesar del desconocimiento de la causa de muerte, el médico que certificó la muerte registró la causa, como causa de la muerte, la ILE. A partir de esa errónea certificación es que comenzó una investigación judicial exclusivamente dirigida a la médica, más allá también de que era una médica residente y que no tenía tampoco responsabilidades absolutas en sus prácticas. También antes de la muerte podemos decir que ante el desmejoramiento notable que se produjo en la joven luego de la práctica, no se investigó tampoco otras causas del desmejoramiento de la salud, sino que también la atención médica se direccionó como una complicación de la práctica. Esto lamentablemente hizo que probablemente hubiera habido posibilidad de evitar la muerte, pero el estereotipo de la práctica como riesgosa hizo que la atención médica y luego la investigación sobre las responsabilidades recayera únicamente sobre la médica residente. A pesar de que la investigación en la etapa preliminar demostró que la profesional había actuado de manera correcta tanto en la evaluación previa como durante todo el procedimiento y también en los controles posteriores, a pesar de esto, de esa investigación, se continuó con la acusación y sin investigar absolutamente ningún otro profesional ni ninguna otra posibilidad. Así es que se dio inicio con la acusación, inicio del juicio contra Estrella Perramón por el delito de aborto, por el delito de aborto punible seguido de muerte. Esto es artículo 45 y 86, primer párrafo.
La acusación la impulsó, por un lado, el Ministerio Público Fiscal y también una querella particular de la familia con apoyo de organizaciones de Buenos Aires, con abogados particulares y con también amicus curiae de organización de Fundación Más Vida. En este caso, al principio se le acusó de haber practicado un aborto sin haber tenido en cuenta lo que marca el tipo penal, la constatación del peligro para la salud y sin tener el consentimiento informado de la paciente, cosa que sí existía además, pero esta era la acusación. Y esto también era lo evidente de la persecución ilegítima, de la persecución únicamente centrada en esta médica, que también en la investigación preliminar estaba el consentimiento, y esto era claro, no daba lugar a ninguna interpretación tampoco. Sin embargo, se le acusó por la falta de consentimiento y por eso por el delito de aborto no punible. Luego, con la apertura del debate oral, el Ministerio Público Fiscal, ante toda esta evidencia, desistió en ese momento de perseguir a la médica por el delito de aborto e introdujo en ese momento la figura de homicidio culposo en el momento de la audiencia. Esto como una acusación alternativa. Ahí, en ese momento, donde se cambiaron el delito por el cual se acusaba, violando el derecho a la defensa, el juez Colabelli no dio a la defensa un tiempo extra para que la defensa técnica pudiera prepararse para esta nueva acusación alternativa, sino siguió el juicio como si nada. Claro, se violó el derecho a la defensa. Y la defensa tenía que defenderse del delito de aborto y al mismo tiempo del homicidio culposo, que era la acusación alternativa. Por supuesto, durante el juicio no se abandonaron ningún aspecto que tenía que ver con el aborto, pero también se focalizaba en la idea de que la muerte se había producido por una errónea práctica de la médica, por haber dejado un proceso de aborto incompleto, por no haber retirado la médica los restos del embarazo del útero, que luego sí generaron, no esto, pero se generó esto es lo que dice el certificado médico, ¿no? Un shock séptico refractario que la llevó a la muerte. Y que el shock séptico, esta infección generalizada, había sido provocada por los restos que no había retirado la médica. El juez de primera instancia, Colabelli, absolvió a la médica por el aborto y, sin embargo, de manera sorpresiva, la condenó por el delito de lesiones culposas, que ni siquiera había sido acusada. La sentencia se reconoció que la muerte de la joven no podía ser achacada a la médica, no se pudo comprobar que tenía responsabilidad la médica, ya que sí se demostró que había actuado adecuadamente de acuerdo a la normativa y también a los protocolos médicos. Y además que nunca se había podido comprobar la verdadera causa de muerte, con lo cual era muy difícil condenar a la médica por el aborto, como homicidio culposo tampoco, desconociendo la verdadera causa de muerte, pero se la condenó por lesiones culposas, como por algo había que condenarla. Esto acá se la responsabilizó, ya no por el delito de la muerte, no por el aborto, sí por un desmejoramiento en la salud, pero un desmejoramiento en la salud que derivó en la muerte. Si no tiene que ver la práctica con la muerte
muerte no se puede relacionar, tampoco se puede relacionar con el desmejoramiento de la salud que la llevó a la muerte. En este caso, además hubo otras fallas que tuvieron que ver con la preservación de la prueba, sobre todo una extracción de médula ósea que hubiera podido comprobar que, porque posiblemente, aparentemente fue esto lo que fue la causa de muerte, fue una leucemia, y porque no se preservó adecuadamente la prueba, no se pudo demostrar esto. Pero por los análisis de sangre y por otros síntomas que presentaba la joven que falleció, parece que muy probable es que haya sido la causa de muerte leucemia. Bueno, como decía, se la culpó, no pudiéndola culpar por el homicidio ni por el aborto, se la culpó por lesiones culposas. Como decía también antes, por fuera de las responsabilidades que ella tenía como médica residente y por las responsabilidades que en todo caso sí hubieran tenido los médicos responsables y médicas responsables. Con esta condena de lesiones, no solo en términos de derecho penal, hubo una variación de los hechos que son totalmente diferentes en un caso y en el otro, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino que también hay una variación de los elementos subjetivos requeridos en cada uno de los delitos. Tampoco, además, no se puede culpabilizar a una persona por un delito que nunca se le acusó y que no se pudo defender. Esto es una violación flagrante a cualquier básico principio republicano y democrático. Sí, podemos decir que la única fundamentación de la sentencia de primera y la Cámara que confirmó tuvo que ver con una idea estereotipada de la ILE como una práctica riesgosa por un lado y delictiva. Esto sin ninguna evidencia científica ni tampoco ningún argumento legal, sino simplemente con influencia de estereotipos, de creencias que no se basaron en hechos relevantes de ningún modo, y esto sí ha afectado a el derecho de las mujeres a un proceso judicial imparcial. La preponderancia de estereotipos, de creencias que no tienen ningún asidero científico ni legal, es un juicio imparcial, es un juicio parcial que viola los derechos de las mujeres. No parece legítimo una condena a una médica residente a la cual se la hace cargo, se la responsabiliza, se la condena penalmente por cualquier complicación que pueda suceder con una persona luego de una práctica sin ningún nexo de causalidad. No solo afecta el derecho a la práctica de los abortos no punibles, sino que también desalienta a otros profesionales que ejercen sus obligaciones. Afortunadamente se recurrió la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y se absolvió a la médica de todo delito. No se trató el fondo de la cuestión, pero sí se le absolvió por haberse violado el principio de congruencia por la acusación y por las condenas. En este caso, mi participación tuvo que ver en el juicio de Perramón como integrante de CLADEN, como lo mismo con el del juez Colabelli y del caso FAL, también como patrocinante en la última etapa de la médica Estrella Perramón. Antes también como letrada patrocinante de Amicus, porque distintas organizaciones sociales ante la Cámara presentamos Amicus, sobre todo haciendo foco
en el juicio parcial lleno de estereotipos con la práctica del ILE como riesgosa y delictiva. Lo importante, por eso lo importante tiene que ver con la movilización social de todas estas organizaciones que en su momento en el expediente presentaron amicus, sino también con la movilización que se dio en las calles, con la movilización social que se dio en la ciudad de Esquel, donde se llevaba adelante el juicio en toda la provincia y también con repercusiones a nivel nacional, sino también el acompañamiento a Estrella a través de todas las instancias del juicio. En este sentido podemos decir que afortunadamente la movilización popular y feminista se ha expandido en todos los espacios y especialmente en los espacios de justicia. Por eso, en relación a, fundamentalmente a violencias por motivos de género. Entonces, por eso y por el resultado de la experiencia del juicio de Estrella Parramón, nos interesa poder reflexionar sobre qué lógicas impulsamos del movimiento de mujeres y diversidades, especialmente también en relación al punitivismo, a las cancelaciones, scratches. Pero bueno, en este ámbito particular es importante pensar no más en las alianzas que puedan darse entre las distintas organizaciones, cuáles estrategias funcionan, cuáles no, cuáles implican un desgaste en la movilización social, cuáles son los obstáculos que tienen distintos movimientos, también obstáculos geográficos, en fin. También en lo académico hay desafíos para plantearse cuáles son estas áreas emergentes que la investigación y que la reflexión futura debiera considerar. Para pensar en estos cuestionamientos me parece importante señalar primero que, bueno, aunque sea una obviedad, el feminismo como propuesta política ha sido clave en estos procesos de democratización, sobre todo en las últimas décadas y puntualmente en el acceso a la justicia. Esto porque el movimiento pudo colocar asuntos relativos a la desigualdad de género en todas las agendas políticas de la región, en donde se impulsaron la aprobación de distintas leyes, también de políticas públicas, también la transformación de institucionalidad del Estado y también de los sistemas legales. También desde la academia, obviamente, se han aportado y se sigue haciendo distintas conceptualizaciones, conceptualizaciones analíticas que nos permiten comprender mejor las desigualdades y sobre todo las estructuras que las generan. Esto en todos los ámbitos, ¿no? En la vida social, política y económica. Por ejemplo, creaciones tienen que ver que luego son usadas en el ámbito legal, como la dicotomía público-privado, como la triple carga de trabajo productivo, reproductivo y de cuidados, como nociones sobre patriarcado, como identidad de género, como femicidio, etc. Conceptos que son tomados como femicidio luego en los sistemas legales y en las luchas por esos derechos. Decía que al principio que el concepto de movilización legal, que tiene su origen en la academia estadounidense y que también ha comenzado a usarse en los últimos años en América Latina, esto para describir el uso del derecho y la justicia por parte de los movimientos sociales. Porque definitivamente el lenguaje de los derechos se incorpora en estos reclamos de los movimientos y los movimientos recurren de manera creciente a los marcos
también constitucionales de derechos humanos y conceptualizaciones académicas. Pero también hay una demanda que surge desde abajo hacia arriba, y esto es lo que hace particular los movimientos sociales, sobre todo del feminismo en relación al acceso a la justicia en Argentina, como una demanda de abajo hacia arriba. El movimiento feminista, en realidad, que es el que ha sido quien ha logrado visibilizar, quien ha logrado alentar, producir y mantener todos estos cambios que tienen que ver con las agendas que se van ampliando en cada estado, la eliminación de estereotipos en la justicia y las luchas de las organizaciones y de las movilizaciones sociales en esto. Bueno, la lucha por el derecho al aborto y los derechos reproductivos y sexuales en Argentina también es especialmente paradigmática en cuanto a la articulación de organizaciones sociales a través de redes, con la campaña, con movimientos populares, con partidos políticos, con espacios que antes no estaban de esta manera articuladas. Ahora bien, estamos de acuerdo que juicios como el de Estrella Perramón no se ganan simplemente con estrategias jurídicas, sino que también hacen falta las estrategias no jurídicas para poder dar batalla frente a poderes que tampoco están tan claros y tan visibles y tan volteables solo a través de estrategias legales. Son factores realmente poderosos y necesitan de factores que contrarresten para la lucha por estos derechos. En el caso de Estrella Perramón, no, como lo vamos a mostrar en un videito que quisiera compartir, se pusieron en práctica distintas acciones. Fundamentalmente, por un lado, a visibilizar el caso, sobre todo a nivel nacional, era nuestra intención. Para esto era importante lo mediático, las redes, la tecnología, las radios comunitarias, sobre todo en este espacio geográfico rural. También a aportar elementos jurídicos de argumentación jurídica mediante la presentación de amicus, y también mostrar la preocupación y el apoyo feminista en las calles con las acciones de movilización social. Entendemos que la combinación de estas acciones colaboraron con la decisión de absolver a la médica. Dentro del expediente, distintas organizaciones de la sociedad civil, también organismos públicos, presentaron los amicus como CLADEM, como el CELS, como ELA, como FEIM, como REDAS, como CLACAI, digo las siglas porque si no es muy largo, como el ex Consejo Nacional de las Mujeres. Sin embargo, nada se dijo en la Cámara de estos amigos. Sí, en la Cámara se tomaron argumentos de la conocida Chinda Brandolino de la Fundación Más Vida, que en todas las exposiciones judiciales y también en sus charlas por todo el país, asegura que no existe el aborto seguro, asegura que en todos los casos se trata de un homicidio. Estos argumentos sí fueron tomados por la Cámara. Por fuera del expediente, que es lo que más está mostrado en el videíto, la movilización social comenzó antes del debate de juicio oral. Dos organizaciones tomaron la iniciativa, la multisectorial y la colectiva por el derecho a decidir, de Esquel, lanzaron un comunicado por las redes sociales que
acompañando a la médica, decidiendo acompañar a la médica en todo el proceso judicial, y ese comunicado fue rápidamente cosechando muchas adhesiones, tanto de profesionales de la salud como personalidades con reconocimiento nacional, provincial, también de organizaciones del país y Latinoamérica. Durante las audiencias, los pasillos, las calles estaban llenas del edificio de tribunales de Esquel, con activistas de la multisectorial de mujeres de Esquel, de la colectiva por el derecho a decidir, de la multisectorial de Comodoro Rivadavia, de socorristas de la comarca andina, de la colectiva radial Conjuros a Viva Voz, del Bolsón, de Crisálidas, de Radio Quelehuenche, entre otras. También se hicieron campañas donde se difundieron fotos en las redes sociales con la consigna de garantizar derechos no es delito y absolución para la médica. Se elaboraron distintos videos explicando a la comunidad el caso, la elaboró la multisectorial de mujeres de Esquel, también la colectiva de la Revuelta, y también la campaña nacional por el derecho al aborto elaboraron un video. La colectiva Magdalenas de Puerto Madryn, Grupo Teatro de las Oprimidas, realizó una obra de teatro que se tituló Abortar el Permiso, denunciando distintos casos en la Patagonia que afectaban derechos de las mujeres y haciendo especial mención al caso Estrella. También la Comisión Nacional de Residentes de Medicina General lanzó un video informando a la comunidad que, sobre las interrupciones legales que se realizaban en los distintos centros de salud. Bueno, a partir de los distintos medios periodísticos, el caso fue tomando conocimiento público. Como decía, las tecnologías de la información y comunicación fueron de gran ayuda, muy útiles para difundir la información y para facilitar también la solidaridad entre los distintos grupos sociales. La radio comunitaria también hizo que el mensaje fuera transmitido por otras diferentes radios de la provincia y también del país. Luego la Federación de Argentina de Medicina General acompañó a la médica a reuniones con distintos profesionales legales, con el Ministerio de Salud de la provincia del Chubut. También la invitaron a la médica en el transcurso de su proceso al Congreso de Medicina General, donde pudo exponer sobre los obstáculos para realizar una ILE a nivel legal, pensando en las estrategias a futuro como una problemática de los médicos generales, médicos y médicas generalistas. También la Federación realizó una campaña con la consigna de garantizar derechos es una obligación. También Estrella tuvo central protagonismo, y esto es muy importante. Por un lado, acudió a las audiencias informativas de los plenarios de las comisiones donde se debatía la interrupción legal del embarazo como derecho. También en distintas actividades que se organizaron, por ejemplo, en la Universidad Nacional de la Patagonia, que se hicieron en las distintas sedes, Esquel, Comodoro, Trelew, Puerto Madryn, distintas jornadas sobre el tema, en realidad sobre el derecho de las mujeres a la salud y al aborto, construyendo miradas desde la universidad, era el título, en donde Estrella finalmente cerraba el panel con su impactante exposición, contando lo difícil que era, porque en ese momento lo estaba transitando además el proceso penal, y además vivir todavía en una ciudad tan pequeña y muy conservadora. Estrella tenía que sufrir atentados realmente a su vida, amenazas, insultos, lo mismo en tribunales, y tenía que seguir viviendo en el Maitén. Sí podemos decir que para Estrella Perramón, para el resto de las mujeres y para el resto de las personas con capacidad de gestar, en la provincia de Chubut fue muy importante este caso y terminó felizmente para
para todas estas personas bien. No, lamentablemente, para la joven que falleció, ni para sus familiares, porque se les privó de su derecho al acceso a la justicia al nunca investigarse, ni siquiera investigarse, la verdadera causa de muerte y la responsabilidad en su caso del hospital de El Maitén o del hospital de Esquel. Ahora, bueno, intentaré compartir algo en un videíto de las distintas repercusiones y acciones. Y bueno, para finalizar, quiero volver a agradecer este valiosísimo espacio. Gracias especialmente a María José, a quien admiro y afortunadamente conocí hace muchos años. Así que muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a intentar compartir el video. Yo no te escucho, ¿eh? No sé si me escuchan a mí. Sí, a vos te escuchamos muy bien. Recién no te escuchaba. Estaba agradeciéndole a Alejandra Tolosa y diciendo que vamos a pasar el segundo video. Ok. Complementario del anterior. Un minutito que lo tengo acá. Que tiene que ver con la movilización social del caso. Sí, aguárdenme un segundo que lo tengo acá. A ver si se abre. Si hay alguna pregunta o comentario de los estudiantes que están participando, les pedimos que nos escriban en el chat o que abran sus micrófonos y nos hagan los comentarios. Pum 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 back, pum pum ba pum back, the pum back, the pum back, pum back, the pum back, the pum back, the pum back, pum back, do do pum back, do do pum back, do do pum back, pum back, do do pum back, do do pum back, do do pum Garantizar derechos no es delito. En Maitén, una piba solicitó un aborto. Una médica se lo garantizó en el marco de un protocolo legal. Al tiempo, la piba falleció y le echan la culpa al misoprostol y a la médica, sin haberse tomado ningún tipo de molestia en investigar seriamente las causas. Ahora se está llevando a cabo un juicio que jode a todas las personas con capacidad de gestar, a la lucha por el aborto libre y a la médica. Mientras tanto, médicos del hospital público niegan abortos que después cobran en clínicas privadas. Basta de justificar la objeción de conciencia con la moral mientras se llenan los bolsillos. Aborto legal contra el capital. Criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza. Exigimos absolución para la médica. Esclarecimiento de la muerte. Mientras el Estado exista, la separación entre este y nuestros cuerpos. Aborto libre, legal y gratuito. Este jueves 10 de agosto, los alegatos del juicio. Venite a tribunales. Y soprostol, qué grande sos el mejor abortador.
Bueno, ahí terminó, ¿verdad? Sí, no sé si Bueno, Marian. es un gran ejemplo de un caso donde hubo realmente una movilización social impactante para una provincia donde, bueno, si bien no hay tantos prejuicios, pero era muy difícil enfrentar a las autoridades, a la justicia, en un caso muy, muy delicado. Así que, bueno, querida Lucía, ¿qué experiencias estás teniendo vos o has tenido ahora a partir de la ley 27610 en relación a la aplicación de la materia penal? O sea, sabemos que las causas que se presentaron, más que criminalizar, lo que intentaban eran bloquear las prácticas, cosa que no han tenido éxito, pero no sé si en este momento hay causas penales. Y por otro lado, bueno, está este grupo que está intentando liberar a las mujeres presas por causa de aborto. Rosana Fayul estaba justamente entrando a un penal en Salta y por eso nos dijo que no se podía comunicar, pero me parece interesante si hay algún comentario de tu parte vinculado a especialmente las causas penales en trámite, la información que tengas al respecto, no sé. Sí, en realidad yo ahora estoy trabajando yo trabajo en la Cámara Federal de Casación Penal. Nosotros, por la jurisdicción que tenemos, nosotros tenemos jurisdicción federal, con lo cual no tenemos casos, no nos han llegado ni nos llegan desde hace un tiempo casos que estén vinculados a que vengan mujeres por eventos obstétricos o por homicidios agravados por el vínculo, no tenemos. Sí, yo cuando yo trabajaba en la Cámara de Casación, cuando teníamos esa competencia, antes la Cámara de Casación sí tenía ambas competencias, la competencia nacional y la competencia federal también, pero bueno, a partir de la sanción, digamos, a partir de las competencias cuando se separaron, o sea, no tengo en la actualidad. Pero sí tengo noticia de, bueno, de este grupo en el que sé que está trabajando fuertemente la campaña, ¿no? Primero en la identificación de los casos de las mujeres que están presas por abortar, básicamente. Y esto que les explicaba un poco antes en la clase, que en las carátulas, y esto es lo más grave, ¿no? En las carátulas no dice aborto, las carátulas es en el expediente, que ustedes ven un expediente, dice el nombre de la persona y dice sobre, no sé, homicidio agravado por el vínculo, sobre robo, no dice sobre aborto. Entonces es muy difícil identificar a la persona que está detenida, que está privada de su libertad por ese delito. Primero hay que identificar quiénes son las mujeres que están detenidas, quizás muchas veces hace bastante tiempo, y en condiciones paupérrimas por abortar, ¿no? Bueno, algunas están ya identificadas en este libro que les recomendé, dicen que tuvo un bebé, pero bueno, sí. Y después están trabajando la campaña fuertemente en estos casos, básicamente para obtener y para pedir su libertad, porque están detenidas ilegalmente, están detenidas por un delito que ya no existe más en el Código Penal, ¿no? Lo que pasa que, bueno, desde el ámbito judicial o desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público Fiscal, van a alegar o alegan que no están detenidas por el delito de aborto. Más allá de lo que diga la carátula, sino, bueno, están detenidas por homicidio agravado por el vínculo. Hay todo un entramado judicial ahí que sostiene que están detenidas por haber cometido. O sea, ¿qué es lo que hubiera correspondido? Cuando hay un delito que deja de ser delito,
que el juez directamente debe ordenar la liberación? ¿Cómo debería ser el procedimiento? Y el procedimiento debería ser, sí, ordenar la inmediata liberación. Lo que pasa que como... ¿Eso lo tiene que pedir el defensor oficial? ¿Lo tiene que pedir la víctima? ¿Quién? Eso lo debería pedir el fiscal, quien es el titular de la acción penal. Lo debería hacer primero, o el juez. Cualquiera de las tres partes lo puede hacer. Quien lo debe disponer es el juez, que es quien tiene a su cargo, digamos, o a su disposición detenida a esa persona. ¿No debería la ley, al sancionar, haber puesto una cláusula de disponer la liberación inmediata con un plazo? Sí, podría haber sido de muy buena práctica que la ley agregara eso. Podría haber sido de muy buena práctica. Hubiera sido de muy buena práctica legislativa que la ley agregara eso. Pero de vuelta, no creo que quizás hubiera solucionado algún que otro caso, pero no todos los casos, porque las mujeres no están detenidas por abortos. Por más que sí, nosotras sabemos que sí están detenidas por abortos, en los expedientes no surge que haya sido un aborto. Entonces hay todo un entramado judicial que hay que atravesar. Sí, lamentablemente así funciona. Por suerte están la gente de la campaña siempre ahí remando y luchándola para dar vuelta a esta situación, porque si no, seguirían ahí. Yo creo que un fiscal o una fiscala con 2 dedos de frente esto lo tiene que frenar, porque no... En realidad, lo que pasa es que también hay algo que es cierto, si un fiscal o una fiscala con un poco de criterio no hubiera instado la acción penal, no hubiera continuado con esa acción penal en un primer momento, no le cambia nada a la ley en estos términos, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo la clase de hoy y les recordamos a los alumnos que la clase que viene arrancamos a las 10 y vamos a ver el enfoque del derecho administrativo con Julieta del Pech, pero también vienen las abogadas del Ministerio de Salud, y eso es muy importante y probablemente también esté hablándonos la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, tal vez contándonos un poco cómo está ocurriendo en la práctica la aplicación de la ley en el sistema de salud. Y recuerden que tenemos pendiente la clase de la doctora Paola Vergalo, que la voy a estar subiendo, ni bien me mande su video, así que con eso completaríamos un poco las 3 horas de la clase de hoy. Así que muchísimas gracias, mi querida Lucía Gallagher, y nosotros al resto nos vemos en la clase que viene el próximo miércoles. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Saludos a todos, a todas. Gracias.